Antes que Lucas le dice a Teófilo, Jesucristo resucitó. Y no es un cuento que oímos, no es una historia que alguien se inventó, no fue un evento de un solo día, un solo momento. Estuvo 40 días apareciéndose a muchas personas. O sea que esto no es algo que, una historia que se inventaron 2 o 3, la siguieron repartiendo y la siguieron repitiendo y se convirtió en una historia creíble. Él estuvo 40 días después de resucitar apareciéndose a mucha gente. Por si acaso alguien tenía duda. Recuerden que siempre corría la noticia de que los apóstoles se habían robado el cadáver del Señor para decir que él había resucitado. Pero si alguien tenía duda, Lucas le dice a Teófilo, no hay duda. No hay manera de que haya duda, porque esto no se lo inventó las mujeres que fueron al sepulcro, esto no son inventos de los apóstoles. Mucha gente por 40 días que no fueron de los apóstoles, que ni siquiera eran creyentes, lo han visto. Y él ha hablado con ellos. Y no es que le dijeron, no, lo vieron y hablaron y vieron sus heridas y vieron sus marcas. ¿Ok? Esas personas fueron testigos y han sido testigos de que él resucitó. Así que algo que confirma la Biblia una y otra vez es que sí, él resucitó. Y él resucitó de los muertos. Y no solamente eso, él había dado señales de que se podía resucitar. Recuerden la hija de Jairo estuvo muerta y resucitó. Recuerdan a Lázaro estuvo muerto y resucitó. Así que él probó antes de morir que la resurrección era posible, que con el poder de Dios alguien podía regresar de la muerte a la vida. Físicamente, biológicamente eso es imposible. Una vez uno muere, se supone que no reviva. Eso es lo que es la muerte. La muerte es la ausencia de vida. Y la muerte es cuando todo se detiene, todo nuestro sistema se detiene, todos nuestros órganos se detienen, todas nuestras células se mueren y ya no funciona más el cuerpo. Pero la Biblia nos dice que Dios es el que nos da aliento de vida, que este cuerpo sin el aliento de vida de Dios es puramente carne, es puramente físico, no hace más nada. Es ahí un muñeco que está en el suelo. Pero cuando Dios da aliento de vida, y Dios es el único que tiene poder de dar ese aliento y quitarlo, si Dios lo regresa, ese cuerpo toma vida otra vez. Y eso es un milagro. Y solamente Dios puede hacer eso. Y Jesucristo lo mostró para que lo creyéramos. Y la gente lo vio. Y vio como la hija de Jairo estuvo muertita, que ya estaba fría. Y que cuando él llegó a su casa, la gente le dijo, no moleste al maestro, ya tu hija murió, acéptalo. Pero Jesús le dijo, cree. Y él creyó. Y la niña recobró vida. ¿Quién le dio vida? Se la dio Dios, que es el que puede dar la vida. Y eso es lo bonito, que nosotros estamos del lado del que puede dar la vida. El que no está con Dios está del lado de la muerte, porque lo contrario a Dios es la muerte. El enemigo vino a eso, a matar, a quitar y a destruir. ¿Okay? Eso vino a matar. La muerte entró por el pecado. La muerte es antinatura para nosotros. Dios nos creó para vivir eternamente, y Dios nos creó para que tuviéramos comunión con Él eternamente. Dios no nos creó para morir, nos creó para que viviéramos eternamente con Él. La vida es parte de lo que es Dios. Dios es vida, y su creación máxima, que somos nosotros, Él nos dio el privilegio de que tuviéramos vida. Pero llegó el pecado, y Dios le dijo a la primera pareja, no coman del árbol prohibido, porque conocerán la muerte. Es como si llamarán a esa cosa, ese ángel que se llama la muerte, eso que es anti Dios, eso que no está en sus planes de Dios, va a venir y no les va a gustar lo que van a ver. Y sus cuerpos se van a deteriorar y van a morir, van a sentir algo que no les gusta. Por eso le tememos a la muerte. Nosotros repelemos a la muerte porque no es natural a nosotros, no es natural a nuestra alma. La muerte, nuestra alma la rechaza, porque dice, no tiene, yo fui creada para ser eterno. El cuerpo mismo rechaza la muerte y le tiene miedo y no la quiere. Solamente una persona que esté mal de la cabeza quiere la muerte, pero una persona en su sano juicio no quiere la muerte, y le tememos a la muerte. Y si nos hablan de muerte nos asustamos,
porque nuestro cuerpo rechaza esa idea que no va con nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza fue creada para tener comunión eterna con Dios. Pero el pecado, por eso Dios le advirtió, no llamen a la muerte, no desobedezcan a Dios, porque van a conocer algo que no les va a gustar, que se llama la muerte. Y Dios le dijo, ciertamente si comen del árbol prohibido, morirán. Y no sé cuánto Dios le enfatizó. Ustedes no tienen idea de lo que es morir, pero van a morir, van a traer el pecado y van a traer, ese pecado va a traer la muerte como consecuencia. La Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Así que el pecado y la muerte van de la mano. Y el pecado y esa muerte contaminó toda la raza humana. Y en nosotros ser pecadores, todos nacemos pecadores, todos estamos contaminados. Por eso un bebé, usted dice, pero si el bebé no ha cometido pecado, ¿por qué murió? Bueno, muere porque es ser humano. Y todos los seres humanos ya estamos contaminados con el pecado. Y por consecuencia la muerte nos puede tocar desde criaturas, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, podemos morir. En cualquier momento podemos morir y nadie tiene garantizada la vida, porque estamos manchados con el pecado. Pero Jesús vino a destruir las obras del enemigo. Y eso es lo interesante, porque a veces uno le pregunta a la gente, ¿qué vino Jesús? Pues vino a decir palabras lindas. Vino para el sermón de la montaña. Vino a multiplicar panes y peces. Todo eso es precioso. Jesús hizo muchas cosas maravillosas, muchos milagros preciosos. Limpió el templo, hizo un montón de cosas. Resucitó muertos, hizo milagros, todo eso es maravilloso. Pero la obra más grande que hizo Jesús fue destruir la consecuencia del pecado en nuestras vidas. La obra más grande que hizo Jesús fue destruir el impacto de lo que el enemigo había hecho en nuestras vidas. La obra más grande de Jesús fue hacer lo que el enemigo destruyó. El enemigo destruyó nuestra comunión con Dios. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios. El enemigo destruyó nuestra posición en el cielo. Cristo vino a restablecer nuestra posición. De ser hijos de Dios, originalmente nos convertimos en meras criaturas de Dios. Jesucristo vino nuevamente a hacernos hijos de Dios. En original ser parte de la familia celestial, pero el pecado nos separó de la familia celestial. Cristo vino nuevamente a hacernos parte de la familia celestial. Y de ser personas eternas, que el pecado nos quitó esa gracia, Cristo vino a restablecer esa gracia, para que nuevamente volvamos a ser eternos. Y que podamos resucitar con un cuerpo glorificado. Y este cuerpo que el enemigo y el pecado destruyó, y lo hizo corrupto, y lo hizo contaminarse, y lo hizo un cuerpo desechable, un pecado que va a morir, y que se va a podrir en la tierra, Cristo vino a reafirmar lo que Dios había hecho en el origen, y vino a restituir, a restaurar esa condición original que teníamos de tener un cuerpo glorificado nuevamente que pueda ser eterno. Dicen que la resurrección de Jesucristo es el acontecimiento más importante. Nada de eso se hubiera dado si Él no hubiera resucitado. Porque si Él no hubiera resucitado, su sacrificio estuviera incompleto. Hubiera muerto en la cruz, y no era el único que había muerto en la cruz. Hubiera muerto sacrificado, y no fue el único que se sacrificó. Muchos profetas antes de Jesús y mucha gente antes de Jesús se habían muerto. Lo habían matado a pedradas, lo habían aserrado, lo habían decapitado. Mucha gente había muerto en sacrificio. Así que el sacrificio de Jesús fue grande, pero si se hubiera quedado ahí en la cruz, pues nada más recordaríamos a un pobre líder que pues, llegó hasta lo último y murió de una manera muy triste. Eso es lo único que recordaríamos. Y nos quedaríamos hasta el Viernes Santo, lloraríamos y ya. Eso sería todo lo que pudiéramos recordar el cristianismo. Celebraríamos Navidad y Viernes Santo. Navidad cuando nació y Viernes Santo cuando murió, y se acabó. Pero lo más grande del cristianismo es que podemos celebrar la resurrección. Eso lo cambia todo.
Porque Navidad, ¿cuánta gente no ha nacido? Y Viernes Santo, ¿cuánta gente no ha muerto? No hay nada diferente en eso. Pero nadie ha resucitado de entre los muertos. Y Jesús fue el único que ha resucitado para confirmar todo lo que nos prometió. Todas las promesas de Jesús estaban condicionadas a su resurrección, todas. Que Él iba a hacer el lugar en el cielo para nosotros, pues eso sonaba muy lindo. Y les voy a hacer casa en el cielo, donde yo esté, donde yo estoy, ahí estarán ustedes. Todo eso sonaba muy bonito. ¿Qué garantía? Le preguntaron a los discípulos, ¿cómo sabemos que? Bueno, cuando yo resucite y ascienda al cielo, ustedes estarán allá conmigo. Amén. Yo perdonaré sus pecados. ¿Cuándo? Cuando yo resucite. Todas las promesas que nos dio, ¿cuándo? Cuando yo resucite. Todo lo que yo digo es cierto, ¿cómo se confirma? ¿Cuándo? Cuando yo resucite. Si no resucito, nada de lo que le he enseñado es cierto. Nada de lo que le he prometido es cierto y hemos perdido el gran tiempo. Así que los discípulos y todo el mundo estaba en la expectativa, ¿resucitará o no resucitará? Era importante, era crucial, se jugaba en la vida a ellos. Pensaban, si Jesús no resucita, qué ridículo hemos hecho nosotros. 3 años detrás de Él y resulta que era un fanático más. Y resulta que es un loco más, un religioso más, por decirlo menos. Un religioso más y nosotros perdimos 3 preciosos años detrás de Él. Y resulta que murió y ahí se quedó y nosotros ahora quedamos en ridículo. Había una expectativa bien grande si Jesús resucitaba. Y Él vive en 3 días. Él en 3 días. 3 días voy a resucitar. Fíjense que el número 3 en la Biblia tiene mucho significado. 3 representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 representa esa comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3 representa la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Y Él dijo en 3 días, no 4, no 2, 3. En 3 días resucitaré. Pasó el primer día, nada ocurrió. Pasó el segundo día y nada ocurrió. Pasó el tercer día y nadie se atrevía a ir a la tumba. Porque había dudas. Había dudas. Pero las mujeres fueron. Bendecidas sean las mujeres. Si no fuera por las mujeres, no estaríamos aquí, en primer lugar. Y las mujeres son claves. En la historia del cristianismo las mujeres han sido claves, porque no han tenido miedo. Los 12 discípulos estaban escondidos. Ya uno se había suicidado, quedaban 11. Y de los 11, uno se había desaparecido, Tomás, no se sabía ni dónde estaba, posiblemente escondido también. Y los otros escondidos, nadie quería dar la cara por Jesús. Y el día de confirmar su resurrección, nadie se atreviera a la tumba, pero las mujeres dijeron, yo voy, nosotros vamos. Y fueron a la tumba. Y cuando llegaron allá, la tumba estaba abierta y estaba vacía. Y las mujeres quedaron perplejas. ¿Será posible? ¿Habrá resucitado? Y salieron 2 ángeles y le confirmaron. ¿Qué hacen buscando entre los muertos? ¿A quién? Al que vive, aleluya. ¿Qué hacen buscando entre los muertos? Al que vive. Hay gente que tiene fe en cosas muertas. Y a veces yo veo, me da tristeza. Porque yo digo, esta persona tiene una fe muy bonita, pero la tiene puesta en cosas muertas. Esta persona es muy devota. Y esta persona tiene mucha fe en eso. Y cree. Pero la tiene puesta en algo muerto, en algo que no existe, en algo que no puede ayudarle. Y es triste cuando usted ve a alguien orando en una imagen. Uno dice, esa imagen no puede hacer nada, pero tiene una fe increíble.
o tiene una fe en una persona, o tiene la fe puesta en la suerte, o tiene la fe puesta en otra cosa. Y uno dice, si esa fe que tiene la pusiera en lo correcto, si esa fe la traspasara y la pusiera en quien sí puede ayudarla. Y eso es nuestro llamado, ver a esas personas que tienen fe y decirle, mira, te admiro tu fe, no te la voy a criticar. Te admiro que eres una persona muy religiosa, te lo admiro. Te admiro que eres una persona muy devota. Te admiro que eres una persona que tiene mucha fe. Pero te quiero decir con mucho amor y cariño que estás poniendo la fe en algo muerto. Estás poniendo tu fe en quien no te puede ayudar. Te voy a pedir que experimentes algo, pruébalo. Cambia por un día esa fe y ponla acá. Irene tiene una amiga, ¿verdad?, que adoraba el sol y se levantaba por la mañana. Oh, gracias sol por haber salido. Oh, gracias pajaritos por estar cantando. Oh, gracias árbol por ser tan verde. Oh, gracias grama por estar tan mojadita. Ella le da gracias a todo. Y un día le dice, ¿por qué tú no le das gracias al que hizo el pajarito, al que hizo el sol, al que hizo la grama y al que hizo todo? ¿Por qué te vas por la tangente y no vas directamente al que hizo todo eso? Dale gracias al que hizo el pajarito, al que hizo el sol, al que hizo... En vez de estar dando gracias, estaba toda la mañana dándole gracias a toda la naturaleza, menos al creador de la naturaleza. Uno tiene que ayudar a la gente a ubicar su fe y decirle, te admiro tu fe, pero estás mirando para donde no es. Quiero que mires por un día, experimenta un ratito nada más, mira a Jesucristo. Yo me acuerdo cuando yo me convertí, hacía muchos stickers así, los ponían en los carros, Cristo salva, Cristo viene. Y me acuerdo uno que ponía, decía, te presento a Cristo, pruébalo, si no te gusta te devolvemos tus pecados. Prueba a Cristo por un momentito, prueba a Cristo. Y eso es lo que tú tienes que decirle, pon tu fe un día en Jesucristo, un día en vez de arrodillarte delante de esa imagen, pídele a Dios de la gloria directamente. Confía en Él, no tienes que verlo, confía de que tú puedes creer en Él sin ver nada. Pídele directamente, no te vayas por la orilla, no pidas a los secretarios cuando puedes pedirle al presidente. Imagínense, usted tiene la oportunidad de ir al presidente directamente a pedirle algo, ¿por qué usted va primero a los secretarios? Si le han dado el permiso, dile al presidente. Hay gente que hace así. Dios nos dio el permiso a través de Jesucristo. Cristo abrió el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, si es por mí, puede decirle al Padre, ven a través de Jesucristo. Pero entonces alguien se va por allá, por este santo, por aquel, a ver si llega a Dios algún día. Y no va a llegar porque no hay otro camino. Y va a perder toda su vida pidiéndole esos otros caminos que lo lleven a Dios y no lo pueden llevar. Por más fe que tenga, no lo puede llevar. Y eso es lo que tenemos que explicarle a la gente. No te estoy criticando tu fe, te estoy diciendo que tu fe está desubicada. Esa fe, ponla en aquel que dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. El que te puede llevar directamente al Padre. Hazlo a través de Él. Invoca a Jesucristo directamente. Y dije, Jesucristo intercede por mí delante del Padre. Jesucristo salva mi alma. Jesucristo limpia mis pecados. Jesucristo obra en mi vida. Jesucristo hazme el milagro. Y todo lo que hagamos en el nombre del Señor será hecho. La Biblia nos dice que si Jesús no hubiera resucitado, nuestra prédica sería vana. Nuestra fe sería vana. Nuestro sacrificio sería vano. Nuestras misiones serían vanas, nuestro evangelismo sería en vano. Seríamos una religión más. Seríamos como los budistas allá en la India y en China. Vestidos de religiosos, hacemos oraciones, tenemos cánticos, prenderíamos incienso, prenderíamos velas y estaríamos ahí todo el día mirando hacia arriba a ver si alguien nos escucha allá arriba, si Jesucristo no hubiera resucitado. Pero la Biblia dice que Él resucitó. Y aquí Lucas le dice a Teófilo,
si tenías duda, por 40 días estuvo en la tierra y cientos de personas le vieron, cientos de personas. Y no solamente le vieron, sino que Él les habló. Y les habló de todas esas cosas. Dice, hablándole, dice, durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. No era un fantasma lo que vieron, una visión, no una luz, no. Cristo ahí, presente, hablándoles del reino de Dios, para que nadie tenga duda. Vayan conmigo a Romanos. Está justo después de Hechos. El próximo libro es el libro de Romanos. Y el libro de Romanos, vamos a buscar el capítulo 4 y los versos 7 y 8. Romanos 4, 7 y 8, porque nos habla de cuánto esta resurrección de Cristo nos ha bendecido. Romanos 4, versos 7 y 8. Dice la Reina Valera, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. La versión nueva internacional dice, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. La resurrección no garantiza el perdón de pecados. Jesucristo murió por nuestros pecados. Y Él dijo, me voy a entregar en la cruz por los pecados de ustedes. Eso se llama el sacrificio vicario de Jesucristo. Esa palabra vicario quiere decir que Él nos sustituyó. Vicario quiere decir cuando alguien sustituye a otra persona. Es el vicario. Como cuando alguien hace las vacaciones de alguien que está en vacaciones, va al trabajo, toma su lugar, pues está haciendo un trabajo vicario. Está sirviéndole, está sustituyendo. Jesucristo hizo un sacrificio vicario en la cruz del Calvario. Él tomó la cruz en vez de nosotros, por nuestros pecados. Y llevó no solamente los míos, sino los de hermana Rosita, los de hermano Ivón, todos nosotros. Todos los pecados encima de Él se lo echó. Para morir por todos los pecados de la humanidad. Todos los pecados del pasado, del presente y del futuro. Todos sobre Él. Como si fuera la persona más pecadora del mundo y pagara con su cuerpo. Porque la paga del pecado es la muerte. Así que Él dijo, ok, si la paga del pecado es la muerte, alguien tiene que morir por el pecado, para que ese pecado quede muerto. En vez de que cada ser humano muera por su pecado, yo voy a morir por todos nosotros. Eso es un sacrificio vicario. Y fue un sacrificio que nosotros somos los receptores, pero no lo merecemos. ¿Quién merece eso? Nadie. ¿Quién merece que Jesucristo muera por nosotros? Nadie. Porque nadie va a morir por nosotros. Cada uno va a ser responsable de lo suyo. Y Jesucristo pudo haber dicho, yo no cometí pecado, yo no he robado a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he dicho falso testimonio, yo no miento, yo no adultero, yo no soy corrupto, yo no hago esto. ¿Por qué yo tengo que morir? Por los pecados tuyos. Tú pagas los tuyos. Así que tú pagas lo tuyo, es lo justo. Por eso es que la gracia es eso. La gracia es un favor no merecido. La gracia es un favor no merecido. Y el sacrificio de Cristo en la cruz es pura gracia. Porque nadie puede decir, ok, Jesucristo murió en la cruz porque yo me lo merecía. Quien diga eso es un ridículo. Está haciendo ridículo. Es la persona más prepotente del mundo, ¿verdad? Quizás Donald Trump diga eso, ¿verdad? Cristo murió, yo me merezco que muera por mí, ¿verdad? Pero aparte de alguien como él, nadie va a decir algo así. Nadie diría, yo merezco que Jesucristo tenía que morir, tenía por mí. ¿Por qué? Porque yo me lo merezco. Dígame, ¿quién puede decir eso?
alguien puede decir, bueno, es que yo era tan bueno y toda la vida hice todas las cosas perfectas y por si acaso Jesucristo murió por mí. Pero la Biblia dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. No murió por los buenos, porque no hay ni uno bueno, ni uno. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y usted dice, pero, ay no, pastor, es que yo conozco una viejita en mi pueblo que esa era una santa en vida. Pues, lo siento, porque la pobre viejita santa en vida también era pecadora. También era pecadora. No, pero es que yo conozco una persona que ese hombre vivió para hacer el bien al prójimo. Ese hombre no comete un pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Oh, pero San Justo, el otro día estaban dando la película, la de Martín Lutero, Martín de Porres. Estábamos así buscando un canal, estaban dando una película de Martín de Porres. Oh, y la gente dice, ese hombre es un santo. No, Martín de Porres, quien fuera, también era pecador. También era pecador. María, uno dice, pero no, María es la única que no comete pecado. No, María dice, he aquí tu sierva, y le llama a Dios mi Señor y mi Salvador. Ella reconoció que también necesitaba un Salvador. María no fue perfecta, era ser humano, cometió sus pecados en su vida. Todos. Uno dice, pero San Pablo, no, ese sí que era, no, también era un pecador. Usted menciona el santo que sea, San Judas, San Cocho, San quien sea, San Witch, todos los santos cometieron pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios, todos. Entonces ningún ser humano puede decir, yo merecía que Jesús muriera por mí. No, nadie puede hacer eso. Pero él no tenía que hacerlo, porque nadie lo merecía. Pero por gracia, que realmente gracia es un favor que no merecemos, por gracia Dios escogió enviar a su Hijo Jesucristo, y su Hijo aceptó la propuesta, y la Biblia dice que se despojó de su gloria y se humilló y se hizo hombre y se hizo carne y nació humildemente y padeció y sufrió y fue hasta la muerte y muerte en cruz, y todo eso lo hizo, como dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay otra razón. Por puro amor a nosotros. Y dice, pero ¿cómo Dios ama tanto a un pecador? Pues es lo grande de la gracia de Dios, que nos ama. Nos ama. No justifica nuestro pecado. Dios no ama el pecado ni lo justifica, pero ama al pecador y le tiene lástima y le tiene compasión y le tiene misericordia y quiere salvar su alma y lo quiere en su reino y hace todo lo posible por salvar su alma, y le habla una vez y le habla dos veces y le muestra su gloria y le muestra milagros y le muestra su beneficencia, le muestra su bondad y lo bendice y lo busca y lo llama y le da una oportunidad y le da otra y le da otra y le da otra y le muestra de miles maneras. Y ve la naturaleza y Dios le habla, y ve los milagros en su vida y Dios le habla, y Dios lo busca y lo busca y lo busca y lo busca. ¿Por qué? Porque lo ama y porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca.
¿Ustedes se acuerdan de Adolfo Hitler? Uno dice, no, un hombre tan malo. No, Dios no quería que Adolfo Hitler pereciera. También murió por él. Y murió por la gente más mala del mundo. Y murió por alguien que odia a Dios. Y murió hasta por un satanista. Y murió por un brujo. Murió por todos. Y Dios no quiere que ese brujo se pierda. Dios vino a morir por él también. Y Dios quiere que se sane, que se salve. Eso es lo grande de la crucifixión. De que Jesucristo murió vicariamente por nosotros. Y llevó sobre su cuerpo todos nuestros pecados para que al morir muriéramos todos con él. Y Pablo dice, juntamente con Cristo soy crucificado. Obviamente, no dice, ¿y cuándo te crucificaron, Pablo? Pero simbólicamente en la cruz estábamos nosotros. Simbólicamente fuimos crucificados con él. Y ahí él nos llevó nuestros pecados. Cuando él murió, nuestros pecados murieron con él. Pero si él se hubiera quedado muerto, hasta ahí llegaba nuestra fe, y llegaba nuestra gracia, y llegaba nuestra oportunidad. Lo lindo es que la resurrección abre el capítulo 2 de la historia de nuestra vida, como decía David ahorita, antes y después de Cristo. El capítulo 2 empieza ahora que ya nuestro pecado murió. Ahora comienza una nueva vida en Cristo. Y la resurrección es comienzo de vida. La resurrección es empezar de nuevo, una vida nueva. Una vida cuando ya nuestros pecados están limpiados. Por eso aquí Romanos dice, bienaventurado al hombre que se le perdonan sus pecados. ¡Qué bendición! ¡Qué premio! ¡Qué bienaventuranza! ¡Qué regalo tan grande se ha ganado! Sus pecados son perdonados. Y nosotros podemos decir, somos las personas más dichosas del mundo, más bendecidas del mundo. Mis pecados fueron perdonados. Hay gente que dice, yo no tengo nada que darle gracias a Dios. Dios no ha hecho nada por mí. Porque todavía estoy esperando el carro deportivo color rojo de 8 cilindros y qué sé yo qué. El Corvette, ¿verdad? El Porsche. Entonces, Dios no me ha dado el Porsche todavía. Y te tengo que preguntar, Porsche no te lo ha dado. No te lo ha dado por orgulloso, ¿no? Dios no te va a dar el Porsche, Dios te dio algo más grande que eso. Y tú puedes decir, si tienes que dar gracias por algo, di, el regalo más grande que Dios me ha dado no es esta casa, no es ni siquiera mis hijos, que es lo más grande que yo tengo, no es mis nietos, que eso es grandísimo para mí, no es mi iglesia, no es mi familia, no es todo lo que yo tengo, no es mi belleza, no es mi logro, no es mi éxito, no es nada. Lo más grande que Dios me ha dado es el perdón de mis pecados. Porque al perdonar mis pecados me justificó delante de Dios. Y delante de Dios me presentó como si nunca hubiera pecado. Por lo tanto, si Dios me ve a través de Jesucristo como si nunca hubiera pecado, entonces tengo la santidad suficiente para presentarme en su presencia. Y tengo la santidad suficiente para vivir junto a Él. Porque nada que sea santo puede vivir junto a Él. Y la única manera de nosotros poder vivir con Dios es a través de la justificación. Si van más adelantito, ya estamos terminando. El próximo capítulo de ahí de Romanos, capítulo 5, miren qué lindo ese capítulo. Romanos es uno de mis libros favoritos. Es un libro que nos enseña tantas cosas maravillosas que yo he hecho. El capítulo 5, marquen ese verso. Terminamos con este verso. Los que tienen Reina Valera, léanlo conmigo. Después lo vamos a leer en la Nueva Internacional. Todos los que tengan Reina Valera, vamos a leer ese verso. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el verso 2 porque también está fabuloso. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oiga, es un arroyo de habichuela bien bueno. Eso significa muchas cosas buenas. Eso significa muchas cosas importantes. Justificados. Justificado es ser justo, ser limpio, ser santo delante de Dios. Justificados somos, no por nuestras obras. Nadie diga, oh, yo voy a entrar al cielo porque yo me he portado tan bien, por mis obras tan buenas yo entraré al cielo. No se vista que no va. No es el camino para llegar al cielo. Somos justificados delante de Dios por la fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Que por Él también tenemos entrada, ¿a dónde? A la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de estar allí con Él un día, en esa gloria eterna. Todo eso porque Él resucitó. Dígame si este día no es grande para celebrar. Dígame si no tenemos algo grande por qué dar gracias a Dios. Dígame si no vale la pena ser cristiano. Dígame si el cristianismo no es algo diferente. No es cualquier religión. No es una religión. Es una nueva vida en Dios. Justificados. Tenemos paz para con Dios. Paz. Paz de saber, Señor, en ti mis pecados son perdonados. En ti mi nombre fue escrito en el libro de la vida. En ti yo tengo entrada al cielo. En ti yo puedo tener esperanza que algún día yo voy a entrar. Finalmente Pablo dice que si Él no hubiera resucitado, vayan más adelante al próximo capítulo, el próximo libro, Primera de Corintios, lleguen hasta el capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 5, lleguen hasta ahí. Corintios está justo después de Romanos. Capítulo 15. Y búsquense el verso 12. 15:12. Dice, ahora también, 1 Corintios 15:12, voy a leerlo de la Internacional. Ahora también, si se predica que Cristo ha sido levantado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no había sucedido si en verdad los muertos no resucitaron. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Está bueno eso, ¿verdad que sí? Demasiado bueno. Si Cristo resucitó, tenemos todas las garantías de Dios. Si Cristo resucitó, entramos al cielo. Hay que creer. Hay que creer. Pónganse de pie. Vamos a ver un video un momentito.